Bien, pues empezamos por el principio. Este va a ser el orden que vamos a seguir. ¿Vale? Aparte de una breve introducción acerca de los requisitos de instalación del software de Constructor Machine Expert, vamos a ver cómo iniciar un proyecto, todo lo que tenemos que configurar dentro de un proyecto, bueno, al menos los aspectos más básicos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. También luego cómo conectarnos y cargar ese programa de prueba que creemos al PLC, cómo ajustar la dirección del PLC en caso que necesitemos cambiarla, que será siempre, entiendo, nuestro caso cuando nos conectemos por primera vez a un PLC, y si requerimos también en caso de actualizar firmware, que porque vengamos de una versión anterior, ya sea de Machine Expert o de su Machine, cómo realizarlo si no lo hemos hecho nunca, y bueno, y al final de todo abriremos un turno de preguntas y respuestas. Vale, pues empezamos con una breve introducción acerca de lo que es el software Machine Expert, ¿vale? Entonces, a comentaros simplemente que es un entorno de programación, un entorno de software único que está pensado para la programación y puesta en marcha de máquinas, incluyendo, digamos, la lógica, lo que serían los PLCs, el control de movimiento, tanto ya sea a través de PLCs específicos o de variadores, también las herramientas de simulación integradas, de diagnóstico, HMIs y varios tipos de redes. Requisitos de instalación, aunque hoy en día, digamos, es algo que está sobradamente por la tecnología, es algo que, digamos, no creo que nadie tenga ningún tipo de problema, es algo que sí os recomiendo que tengáis en cuenta en el caso de que hagáis la instalación en una máquina virtual. ¿Vale? Sobre todo hay parámetros en las máquinas virtuales que a veces no tocamos, los dejamos como se crean por defecto, como el número de procesadores que utiliza esa máquina virtual, la memoria RAM, etcétera, que sí que es conveniente a veces dar un repaso y ponerle un poquito de alegría ahí, un poquito más si puede ser ponerle al menos 2 procesadores, si puede ser, dependiendo de la RAM que tengáis en vuestro host, digamos, en vuestro PC físico, darle ahí al menos pues 4 gigas, y si en el caso que tengáis 16 o 32 en el host, pues si le ponéis 8 todo irá mucho más fluido. De acuerdo, a nivel de disco duro no es que sea muy exigente, pero bueno, ya sabemos que a la larga vamos consumiendo también el disco duro de la máquina virtual, y por eso es conveniente también ponerle al menos 15 gigas, pero bueno, no creo que esto sea ningún problema hoy en día. Requisitos de software a nivel del sistema operativo, bueno, Windows 10. Windows 10 profesional es el recomendado, es el que prácticamente hoy en día utilizamos la mayoría a nivel profesional, y bueno, esta es la recomendación de la casa. Os dejo aquí el enlace también, lo encontraréis, no hace falta que lo copiéis ahora, lo encontraréis en la presentación que os enviaremos, ¿vale? Para que os podáis descargar el instalador y realizar, si no lo tenéis todavía instalado, la instalación del Machine Expert en su versión 1.2.6, que bueno, creo que la 1.2.6 apareció ayer, salió ayer, y bueno, a mí personalmente no me ha dado tiempo todavía ni de instalármela. Veréis que cuando os muestre Machine Expert la versión que veremos es la 1.2.5, pero bueno, a nivel de lo que vamos a hacer, yo creo que no vamos a notar la diferencia. Todavía no he entrado en análisis. El instalador, bueno, es podéis o bien modificar el software que tengáis instalado, o si es que ya tenéis una versión previa, o instalarlo como nuevo, ¿vale? Seleccionaréis la versión, ¿vale? Normalmente os aparece en el combo como primera opción la última que vea, ¿vale? El instalador, esto será lo que veréis si os bajáis lo que hay en este enlace,
¿vale? Y os lo instaláis, ¿vale? Y es cuestión de que seleccionéis o todo o solamente las opciones que a vosotros os interesen. Sobre todo sería la primera, en caso de que utilicéis también querráis integrar pantallas HMIs que podáis programar con Video Designer, también tendréis que seleccionar esto. Entonces lo único que aquí deciros es que vigiléis, porque contra más seleccionéis, sobre todo si también queréis integrar Video Designer en Machine Expert, os va a requerir bastante más espacio en disco duro. Es lo único que tenéis que tener en cuenta, vamos. Bueno, una vez finalizada la instalación, podremos ya abrir el Machine Expert y podríamos iniciar, aquí se me ha movido esto, el tipo de proyecto que quisiéramos. Entonces, cuando le demos el recuadro este naranja, debería estar aquí, perdón, a nuevo proyecto, ¿vale? Veréis que tenemos varias de crear un nuevo. Podemos crear un proyecto, ya sea seleccionando la opción Default Project, que lo que hace es crear, digamos, un programa con una tarea y un POU que le llama srmain asignado a esa tarea, ¿vale? Y crea todo el árbol con la estructura de hardware por defecto. Podemos crear una librería, ¿vale? O biblioteca, mejor dicho, que en vez de crear un proyecto, lo que hacemos es crear una librería de usuario donde tendremos FBs y POUs que podremos usar en otros proyectos. Luego también una de las opciones muy interesantes es crear el proyecto desde un ejemplo. Y bueno, aquí lo único que hemos de tener en cuenta es que cuando lo creemos desde un ejemplo, no sé si esto es mejor que lo veáis en esto. Bueno, cuando creemos, os lo mostraré en Machine Expert mejor, desde un ejemplo. No para todos los controladores vamos a encontrar ejemplos y que vamos a tener que seleccionar, por ejemplo, en controladores lógicos el TM251MS para poder ver la mayoría de ejemplos. Esto es algo que, bueno, yo creo que es mejor que lo veáis vosotros mismos. Y le damos a crear un nuevo proyecto. Bien. Lo que os quería decir es esto, que a veces vemos que, no hay ningún ejemplo aquí, no hay ningún ejemplo. Vamos a este controlador de aquí y veis que sí que nos aparecen un montón de ejemplos, como para manejar ficheros XML, para el SQL Remote Access, ¿vale? Para el control de un Lexium, etcétera, para manejar ficheros CSV. Bien. Y así podemos... Minimizo. Una vez dicho esto, cuando creemos un nuevo proyecto, lo primero que tendremos que hacer es seleccionar el controlador de la lista desplegable, ¿vale? En este caso, también recordar que podemos ver las características. Si os parece que aquí no se muestra demasiado en el tooltip, que se muestra al pasar por encima, si dejamos el ratón un rato encima, ¿vale? Los tipos de controladores que nos encontramos en esa lista desplegable son 3, básicamente. Tenemos por un lado los controladores lógicos, que serán los M241, M251 y M262. ¿Vale? Veis aquí, os he añadido unas imágenes para que, aunque cada uno tiene, los diferentes modelos tienen un puerto más que otro, que puede ser diferente el uno respecto al otro, digamos, a gran escala. La diferencia es en el tamaño. Por fuera lo veréis, que físicamente son cuando un PLC es de una gama u otra. El M262 en la gama de Motion, ¿vale? Sobre todo
veremos el M262 que incorpora un puerto para control de ejes, que le llaman, bueno, incorpora protocolos SERCOS, ¿vale? Sobre Ethernet, en el puerto este que veis aquí que está marcado en color rojo. Y luego también podríamos crear un proyecto donde el controlador fuera el que lleva integrado una HMI, que sería, digamos, con doble funcionalidad, tanto de visualización para descargarle un proyecto de Visual Designer, como para incorporar lógica y entradas y salidas integradas. Bueno, pues creamos un nuevo proyecto con el Logic Builder, ahí con el Machine Expert, y lo primero que se nos abrirá será la pantalla, digamos, con el PLC seleccionado, que le llamamos Logic Builder. ¿Vale? Este Logic Builder se divide en estas áreas, ¿vale? Bueno, pues la del menú textual, la del área de programación, que si tenemos algún poco abierto es lo que veremos, ¿vale? La parte de herramientas, la parte de mensajes y el navegador de proyecto. Aquí es donde vamos a tener que configurar y configurar más opciones y abrir y cerrar y buscar cosas con más constancia. ¿Vale? Es lo que vamos a explicar a continuación, por dónde vamos a tener que pasar para ir configurando en un orden que no tiene por qué ser el que yo os voy a explicar, pero que, bueno, es un orden que consideramos aquí que debería ser el correcto. Habrá quien utilice otras vistas, quien se organice las pestañas de diferentes maneras y, bueno, y le valga perfectamente y es válido, de hecho, pero bueno, es digamos, la organización por defecto la que os voy a mostrar. Vale. Comentaba de cada una de las áreas. Entonces, en la pestaña dispositivos, que es la primera que vamos a ver, si queréis os la muestro. Vamos a cambiar. Vamos a cerrar este proyecto y crearemos uno nuevo. Creamos un proyecto con este controlador, utilizando este lenguaje, ¿vale? Default Project. Le damos a OK. Vemos que aquí tenemos estas tres pestañas, la de dispositivos, la de aplicación y la de herramientas. Vamos a empezar explicando lo que tenemos en la pestaña de dispositivos. Esto es el árbol, digamos, del proyecto en la parte de hardware, de dispositivos. En la parte, digamos, en la raíz del árbol nos encontramos el controlador, el que acabamos de añadir, el TM262, ¿vale? Y bueno, comentaros que según el controlador elegido, aquí a continuación, colgando de él, veremos una serie de nodos que puede variar según el controlador elegido. Entonces, otra cosa ya antes de explicaros más temas es, imaginaros que tenemos un proyecto y que queremos cambiar el controlador, pues sería tan fácil como seleccionar esta opción y darle a Convert Device. Seleccionaríamos otro controlador y podríamos convertir el proyecto no, sino cambiar el controlador en el proyecto, mejor dicho. Luego deberemos compilarlo, etcétera, para vigilar que no nos aparezcan errores de hardware u otros derivados de este cambio, pero empezaríamos por ahí. Entonces, vamos a explicar lo que tenemos por aquí, ¿vale? Nos encontramos, bueno, el Machine System vamos a dejarlo para el final porque es algo particular del M262, pero para configurar, si tuviéramos entradas y salidas físicas, son estos dos elementos, las de is, las de bus,
para configurar el mapeado es tan fácil como desplegar esto sería, digamos, todo el byte, y aquí tenemos las direcciones bit a bit. Aquí, como que es nuevo, bueno, simplemente tenemos aquí 4 entradas digitales, tendríamos que asignarles un nombre y ya está. Perdón, aquí. Vale, pues, por ejemplo, entrada 1. Y la tendríamos mapeada a esta dirección de memoria física de entrada. Vale, lo mismo para las salidas digitales. Entonces, bueno, estos serían para las que integra el PLC. Esto es lo que hay que quedarse, digamos, que estas son las entradas y salidas integradas en el propio PLC. Si el PLC no tiene entradas y salidas integradas, ya no lo vamos a ver, no lo vamos a encontrar. Si hubiéramos elegido otro PLC, un M251, por ejemplo, que si no recuerdo mal no tiene entradas y salidas integradas, ya no lo veríamos. Luego, a continuación, podemos configurar lo que es el IOBus TM3. Entonces me diréis, ¿qué es el IOBus TM3? El IOBus TM3 las tarjetas a expansión que podemos acoplar al controlador. ¿Vale? Para configurarlas, aparte de añadirlas, no sé si veis, voy a mirar de cambiar el enfoque de la cámara, por si lo podéis ver todos un poquito más cerca. ¿Vale? Serían las que, aquí tenemos un controlador, el M241, el M241 llega hasta aquí, y a partir de aquí pues le vamos acoplando las tarjetas adicionales, las tarjetas del bus de expansión TM3. Entonces, pues le damos tanto a botón derecho Add Device como a algo tan sencillo como al más. Se nos abre el catálogo y aquí tenemos los módulos que podemos añadir. ¿Vale? Añadiríamos, bueno, tenemos módulos de entradas y salidas digitales, módulos de entradas y salidas analógicos, mixtos que tienen entradas y salidas ya sea analógicas o digitales, y algunos módulos que se les llama módulos expertos porque incorporan algunas funcionalidades más avanzadas, tanto de seguridad como de contaje rápido, como módulos de expansión para hacer, digamos, un rack de remoto dentro del bus de expansión, etcétera. Si quisiéramos añadir uno, yo creo que en el proyecto que tenemos aquí teníamos uno mixto. Hacemos doble clic o Add Device y vemos cómo lo tenemos aquí añadido. Para el tema de mapeados es exactamente lo mismo que en las físicas integradas en el PLC. No hay ninguna diferencia a nivel de configuración. ¿Qué más? El siguiente nodo que nos encontramos en el árbol es el Combus DMS. Aquí podremos añadir también módulos que se acoplan al controlador, ¿vale? Pero que es en lo que refiere a comunicaciones. Podremos añadir, por ejemplo, este módulo podremos configurar ahí otra red Ethernet, aparte de la que ya pueda tener, o una o dos que pueda tener el mismo controlador, o un módulo, por ejemplo, para comunicación CAN-Open, en el caso del M262. Si, por ejemplo, añadimos este de aquí, no sale bitmap aquí, no. Bueno, la añadimos y ya lo tenemos, y una vez lo tenemos creado, pues fijaros que podemos añadir, podríamos crear ahí añadir el PLC a una red Modbus como esclavo, pero solo en la red esta, utilizando la tarjeta esta. Vale, tenemos luego a continuación, un momento, los puertos Ethernet. En el caso del M262 tenemos dos. Para configurarlos, bueno, en primer lugar haríamos doble clic encima del puerto Ethernet para configurar la IP, ya sea por DHCP, ¿vale? Por BootTP o por IP fija. Un aspecto importante sería que tenemos que asegurarnos que tenemos habilitados los protocolos que queramos usar
en nuestro proyecto, porque que lo tengamos configurado no quiere decir que vaya a funcionar si no lo tenemos habilitado. Más adelante os lo volveré a recordar, creo, en alguna otra diapositiva, ¿vale? Pero es algo que es muy importante porque suele generar confusión, ¿vale? Porque si no puedes entrar a manejo de ficheros, o no se puede entrar al WebVisu, o no se puede entrar al web server, o no puedo hacer incluso un IOScanner cuando lo tengo configurado. He añadido imaginaros que he añadido el Modbus TCP IOScanner, he configurado todas mis peticiones y veo que no me está funcionando. No sé por qué. Pues suele ser un error frecuente el haberse olvidado de habilitarlo en esta pestaña. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bueno, tenemos 2 puertos de Ethernet. Podríamos añadir un protocolo para que funcionara como maestro, que serían estos 3 de aquí abajo, o como esclavo, ya sea Ethernet IP o Modbus TCP. Esto también es importante tenerlo claro, porque suele dar también lugar a confusión configurar, querer hacer un IOScanner y haberlo configurado como esclavo en vez de como maestro, y cosas así que a veces son no preguntas frecuentes, podríamos decir, son errores frecuentes. Pero bueno, quien esté... Bueno, y por último nos encontramos en el árbol el puerto serie, ¿vale? Lo podemos configurar también para añadir un módem, o incluso, si no recuerdo mal, podríamos añadir un IOScanner por puerto serie. Cosas que igual no han quedado dichas. Para el caso del M262, en el puerto Ethernet 2, ¿vale? Podemos configurarlo para que forme parte de un anillo RSTP, ¿vale? Que es el combo este que nos encontramos aquí abajo del puerto 2, ¿vale? En la configuración de fijaros que es la diferencia entre el 1 y el 2, que solo nos aparece para el puerto 2. ¿Qué ha pasado? Solo nos aparece para el puerto 2 y es importante... Espérate, que has puesto... No sé qué ha pasado. Estás compartiendo la pantalla del Excel. ¿La pantalla del Excel? ¿Tienes un Excel abierto? No. Excel. ¿Hay alguien que está compartiendo igual su pantalla? A ver, no. A ver. Perdón, ¿eh? Screen 2. ¿Se vuelve a ver? Sí. Me parece... ¿Era un Excel? Sí, pero dice Cintia que era de invitado. Hay alguien que ha compartido su pantalla. Vale. Bueno, pues esto es lo que os estaba comentando ahora, ¿no? Que para que lo veáis, son la red Ethernet 2 del M262, son estos 2 puertos de aquí para que pueda integrarse en un anillo RSDP, ya sea como participante o como raíz de este anillo, ¿vale? Y bueno, es lo que te permite una redundancia de red en caso de que haya alguna rotura en algún segmento de este anillo. Vale, esto es algo que hasta ahora en los PLCs de esta gama de M2X, digamos, no existía. Es una funcionalidad nueva del M262. Bien. También esto es lo que os comentaba del M262 Motion, que incorpora protocolos ERCOS 3 en Ethernet, en el puerto Ethernet 1. Y bien, con todo esto
Esto os lo he comentado también, la diferencia entre configurar el puerto como maestro Ethernet o esclavo Ethernet. Hay que tener cuidado ahí. Vale, también os he hablado de esto también hace unos instantes, acerca de que tenemos que ser cuidadosos y tener claro que si queremos realizar un NeoScanner tenemos que tener habilitado el protocolo que es el Modbus Server, ¿vale? Y lo mismo si queremos trabajar con visualizaciones, queremos crear, digamos, una visualización a la que conectarnos con el WebVisu, pues tendremos que tener el protocolo de visualización web activado, si no, no nos va a funcionar. Bueno, aquí os enseño cómo añadir en la red. Bueno, esto mejor lo hacemos, ¿vale? Vamos a añadir un altivar a la Ethernet, digamos, el DTM del altivar a la Ethernet. Lo mismo con un altivar 320, ¿vale? El puerto serie. Y, perdón, que me he descontado aquí. La integración con Visio Designer. La integración con Visio Designer es tan sencilla para empezar a trabajar como, voy a ponerla aquí, como añadir en nuestro proyecto me he cambiado en una HMI. Perdón, la tenemos que añadir en la raíz del proyecto. Sí, ¿no? ¿Por qué no me sale? Perdona, ¿por qué no me sale aquí esto? La visual. ¿Qué es lo que buscas? La HMI. Como la HMI. Para añadir una HMI. Ahí no, arriba. Sí, claro, es aquí, es aquí. Pam, pam, pam. Add device, perdón, add device. Perdón. Vale, tendríamos que añadir por ejemplo, una HMI GTU, una G3U. Añadiríamos esta y veríamos que en paralelo al controlador, bueno, lleva un ratillo añadirla. Mientras tanto, vemos aquí. Esto es un poco lo que se comentaba. Añadíamos la HMI. Y esto es lo que nos encontraremos. Nos encontraremos en paralelo con el controlador, nos encontraremos una HMI en el proyecto y que se nos abrirá desde el momento que hemos añadido la pantalla, ya se nos abre el Video Designer integrado en Machine Expert. Bueno, para los que vengáis de SoundMachine esto viene a ser lo mismo, lo único que si recordáis que en SoundMachine no permitía, más allá de Service Pack 8, de Video Designer, aquí ya podéis trabajar incluso con Service Pack 10. Es más, se recomienda que se use con versión Machine Expert 1.2 Service Pack 10 de Video Designer. Vamos a ver si ya lo he añadido. Cerramos, sí, es lo que os comentaba. Encontramos aquí ya la HMI. Se nos ha abierto el proyecto de Video Designer con la HMI que hemos añadido y vemos que está utilizando protocolos SoundMachine. Cerramos y siguiente. También quería comentaros, ¿vale? En la siguiente slide, ¿vale? El tema para todos aquellos que tengáis ya algún proyecto o estéis pensando en empezar a generar algo con Constructor Operator Terminal Expert, ¿vale? Bueno, pues comentaros que la integración con Terminal Expert no se va a hacer de la misma manera que con Visio Designer en Machine Expert, al menos de momento, ¿vale? No, digamos que no será necesario añadir lo que es la pantalla, el HMI en el proyecto, pero sí que se tiene que ir para vincular, o sea, se crea el proyecto de Machine Expert por un lado y el proyecto de Terminal Expert por otro, y con el sistema
Explorer, ¿vale? Se crea un proyecto de sistema donde se enlazan ambos. ¿Vale? Esto es algo que, bueno, para los que hayáis hecho alguna formación ya con Terminal Expert, veréis que es bastante sencillo, pero bueno, si lo tenéis en la misma máquina, facilita también el trabajo. Si tenéis el Terminal Expert y Machine Expert en el mismo PC. Bueno, esto era como comentario, tampoco nos quiero, digamos, es una introducción, pero es a nivel de conceptos algo que me interesa que lo tengáis en mente. Vale, os he dicho antes que lo íbamos a dejar para el final, aunque era la primera opción, ¿vale? Que nos encontrábamos, porque es algo que aparece en el M262 solamente. Hay muchos que si vais a trabajar con M241 o M251 no os lo encontraréis, ¿vale? Y es, bueno, una visión en el Machine Assistant del hardware configurado, que incluso la podéis aprovechar para, si vais a hacer otro proyecto con una configuración idéntica, se puede exportar bueno, la tenéis ahí, ya toda la configuración de hardware que se ha usado en un solo fichero. ¿Vale? Es algo que, bueno, es muy visual. Bien, a continuación pues ya llegamos a la siguiente pestaña que nos encontramos en el navegador de proyecto. Vale, vamos a explicar unas cuantas cosas de lo que vemos ahí. Sería la Application Tree. Antes os he dicho que habrá gente que lo tendrá de otra manera, porque es que a veces, sin saber cómo, hemos conseguido que se nos ponga una antes que otro, o incluso que se nos muestren así sueltas. Os puedo rápidamente, veis, cuando la arrastramos así, que nos encontramos esta medio, pues entonces para arreglar estas situaciones la arrastramos y la soltamos encima y nos la vuelve a colocar, digamos, en el sitio que toca. Y si queremos ser ordenados y tenerlo siempre en el mismo orden, pues la volvemos a poner hacia aquí y así ya lo tenemos. Es cada uno como se quiera organizar digamos, el espacio de trabajo, porque al final esto es un espacio de trabajo para que le sea más confortable y pueda encontrar todo lo que busca y todo lo que utiliza de una manera más fácil. Bueno, dicho esto, vamos a la pestaña de aplicación, Applications Tree en inglés, y aquí es donde vamos a encontrarnos en primer lugar con este elemento, este nodo que se llama GVL, ¿vale? Donde vamos a definir lo que se llama GVL, bueno, porque podría tener otro nombre, pero que incluso se lo podríamos cambiar o podríamos añadir nodos similares con otros nombres, pero bueno, tiene un nombre intuitivo que significa variables globales de proyecto, ¿no? O lista de variables globales. Si lo abrimos, en él vamos a declarar, ¿vale?, las variables que vamos a usar que sean comunes para todos los posts, para todos los programas que utilicemos en nuestro proyecto. ¿Vale? Entonces, importante, si cuando declaremos una variable, estos dos botones de aquí, a ver, los voy a juntar un poquito más, nos permiten ver la declaración de variables en modo textual o en modo tabular, en una tabla, vamos. ¿Vale? Cada uno las declarará del modo que le sea más cómodo. ¿Veis esto? Aquí veis la diferencia en una sola imagen entre el modo tabular para las mismas variables declaradas de un tipo con unos valores iniciales y el modo textual. Podéis alternar, digamos, entre uno y otro tan solo haciendo clic bueno, en uno o en otro. Vale, entonces también algo que usamos bastante son las variables retentivas, que las tenemos de dos tipos. Persistentes, digamos, o sea, persistentes son todas, ¿no? Pero hay las que son, retentivas son todas y hay las que son persistentes y no son persistentes.
Entonces, esto es importante tenerlo claro porque las que no son persistentes se van a inicializar en un arranque en frío, mientras las que son persistentes se mantienen. ¿Vale? Aunque bueno, siempre tenemos la opción de hacerles un reset en el menú online, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo podemos declararlas? Hay varias maneras de declararlas. Una es mediante el objeto que está... perdón. Hay un objeto que en teoría lo tenemos... Está dedicado a esto, que se llama persisten variables. Es específico para que no nos, digamos, liemos y todas las variables que añadamos aquí sean de este tipo. Pero bueno, también podríamos ir a la lista GVL y cualquier variable que hayamos definido ¿por qué no podéis? ¿Qué ocurre? Perdón. No sé por qué pasa. No sé por qué no me deja insertar ahora. Bueno. Se me ocurre. Bueno, podríamos abrir la lista GVL. Sí, es que debería ser tan fácil como añadir aquí. Ahora, gajes del directo. Y cambiarle el scope y convertir una variable global cualquiera que tengamos en la lista de variables globales en persistente, ya sea del tipo retentivo simple o del tipo o del tipo persistente, de las que no se pierden al inicializar o quitar tensión al PLC. Esto es lo que tenemos que tener claro, que el añadir el nodo de variables persistentes es algo que nos ayuda a organizarnos en nuestro árbol de proyecto, pero que hay varias maneras de hacerlo. Incluso podemos ir y fuera de este nodo GVL añadir nosotros otros nodos que hacen la misma función, pero con otro nombre que nosotros le definamos. Que sería, a ver si puedo, no sé por qué no me deja ahora añadir una... ¿Sabes qué creo? ¿Por qué me sale este mensaje? Bueno. No sé. Global Persistent Retain. Se ha liado esto, ¿no? Ah, no. Porque esto ahora. ¿Veis? Y si añado una variable cualquiera, que le llame a del tipo bool, vale, aquí es tan fácil como... Ups, ¿qué ha pasado? Me la ha cargado, ¿no? Le puedo cambiar, digamos, el scope, el tipo de variable, y una variable que hay declarado en la zona de variables globales, no hace falta que esté en la zona de variables persistentes para que sea persistente. Es algo que, bueno, que más que nada es eso, que no hace falta que las declaremos las persistentes dentro de esto, aunque nos ayuda a tenerlo estructurado de una manera clara. Bueno, seguimos a continuación. Aquí os explicaba, os quería mostrar lo que estábamos hablando ahora, las maneras de declararlas, ya sea en el objeto persisten variables o dentro del mismo objeto GVL. ¿Vale? También interesante para todos nosotros es el poder crear una estructura, un tipo de datos, ¿vale? Como por ejemplo es el objeto DUT. ¿Vale? Aquí hemos creado en la imagen que veis la estructura tipo motor, ¿vale? Con unos cuantos miembros, que si el marcha, el fallo, horas de marcha, de unos del tipo bool, otros del tipo entero, ¿vale? Y bueno, es el objeto de UT. Para quien quiera crear una estructura, pues que sepa que es añadir el objeto TUT en la pestaña aplicación. Bueno, entonces
La creación de programas es, tendremos que añadir, cuando queramos que empezar a programar, crear cualquier módulo, ya sea un bloque de función para poderlo aprovechar, instanciar más veces o una función simple, añadiremos el objeto que se llama POW. La mayoría ya lo conoceréis, pero bueno, es algo que... Vamos a intentar crearlo por aquí. Antes también os comentaba, ¿veis? Aquí ya tenemos uno creado, que es el que ha creado al hacer el proyecto en la modalidad Default Project, proyecto por defecto, nos ha creado este POW que se llama srmain, nos lo ha añadido a esta tarea, que es la tarea más, ¿vale? De manera que se está ejecutando aquí y es bueno, lo ha añadido en blanco. Si quisiéramos añadir otro, pues iríamos aquí, Add Object, y buscaríamos el objeto POW. Y la primera pregunta que nos hace es si queremos crear un programa o queremos crear un bloque de función. ¿Vale? Si quisiéramos crear, en vez de un programa simple, un bloque de función para instanciarlo más veces, ¿vale? Lo haremos aquí elegimos el idioma que queremos, ya sea chart o sea ladder, bueno, lo que sean contactos o estructurado, entre otros. Lo añadimos en ladder y vemos que se nos abre la interfaz para crear un bloque de función. Aquí es lo mismo, tenemos es lo mismo que en la definición de variables globales. Siempre tendremos una zona de variables de entrada, una zona de variables de salida y una zona de variables, por eso dentro del POW, locales. ¿Vale? Las definiremos del tipo que sean y aquí empezaremos la programación. Luego os mostraré uno ya hecho, uno sencillito para que como fijaros, creo que podremos cambiar también entre la vista tabular y la estructurada. Y una vez creado este POW, lo podríamos instanciar, llamar dentro de una tarea, arrastrándolo, simplemente de donde lo hayamos creado, que nos lo crea aquí, digamos, fuera. Cuando lo creamos no se está ejecutando ninguna tarea, ¿vale? Arrastrarlo dentro de una tarea. Aquí tenemos la tarea más. Ups, ¿qué ha pasado? No le ha gustado. También otra opción es llamarlo desde el botón Add Call que tenemos dentro de cualquiera de las tareas. Aquí como que igual no tenemos compilado esto, no nos Es va que bien no es un todavía. programa, es un function block. Ah, claro, perdón. Gracias por el apunte. Gracias por el apunte. Añadimos, en vez de como function block, añadimos un POW. ¿Vale? El POW, esto es lo que sería, ¿no? Lo arrastramos dentro de una tarea. ¿Vale? Y si lo hubiéramos querido llamar, bueno, ahora ya veremos en la lista de POWs, ya veremos que lo está llamando desde aquí, pero también lo podríamos haber, sí, borro la llamada y lo podríamos haber buscado por aquí, en la aplicación. Por favor. Ya está. Vale. ¿Y qué más? Una videoconferencia, pues. ¿Hay alguien que... bloques de función de usuario, ejecución de programas en tareas, bien. Yo creo que de aquí luego os muestro algún detalle más de algún bloque que ya esté creado y cómo instanciarlo, etcétera, ¿vale? Y crearemos alguna instancia nueva. Vamos a la pestaña ya de herramientas. En la pestaña de herramientas, ¿vale? Que nos permitirá, ¿vale? Añadir y quitar librerías para el proyecto, las que tenemos, o sea, gestionar las librerías, básicamente con el Library Manager. Oigo a alguien por ahí. Podremos añadir librerías, podremos instalar librerías que nos hayan pasado con el Library Repository. El técnico me dijo que tenían esto. A ver. ¿Vale? Aquí distinguir la funcionalidad la diferencia, digamos, entre lo que es el Library Repository y el Add Library.
repositorio a bregar para que lo veáis, serviría para instalar librerías que nos han pasado que no tenemos instaladas, ¿vale? La tendríamos que buscar aquí en la ruta que fuera, ¿vale? En cambio, aquí sería para añadir a nuestro proyecto librerías que sí tenemos instaladas, pero no estamos usando en nuestro proyecto. Esa es la diferencia que hay que tener, porque no quiere decir que la hayamos instalado, no quiere decir que la tengamos agregada a nuestro proyecto. Luego, ¿qué más? También, gran funcionalidad, también tendremos podemos añadir el Visualization Manager, ¿vale? Que para ello añadiremos el objeto visualización. ¿Vale? Se nos añade el Visualization Manager. Tenemos abierta aquí, vamos a hacer alguna cosa, porque si no, se nos va esto para la derecha. Se nos añade el objeto visualización. Aquí es donde vamos a poder, en este espacio de aquí, es donde vamos a poder añadir, no sé, qué sé yo, cualquier objeto de estos que vayamos aquí animando con nuestras variables, etcétera. Podemos añadir un fondo si queréis para que, bueno, quedara ahí una imagen, pero que todo esto lo vamos a configurar luego para conectarnos a través de un navegador web mediante el objeto Visualization Manager. Lleva su ratillo a abrirse. Si queréis, en la diapositiva correspondiente que teníamos preparada, ¿vale? Aquí le diremos el nombre de la visualización que, bueno, es configuración del objeto. Tampoco no quiero atosigaros mucho con esto, pero es la configuración para cuando nos conectemos con el navegador, cuál es la visualización que veremos. En caso de que hayamos creado más de una, tenemos que decirle cuál será la inicial, ¿vale? Esto originará el nombre bueno, el enlace será que tenemos que conectarnos, ¿vale? Y la tasa de actualización de esta página, etcétera. Vamos a ver si ya ha terminado por aquí. Sí, esto es lo que... Vale. Ahora solo vemos una visualización y en settings esto es... un settings lo que os quería mostrar. También tenemos la parte de creación de usuarios para estas visualizaciones, ajuste de fuentes, todos los... Ahora lo que no veo es la misma... Ah, ya, perdón. Ojo al dato que tenemos que añadir la Web Visualization. Hay que añadir el objeto Web Visu también. Bueno, lleva su tiempo. Aquí está, donde le configuramos la visualización de inicio, que sería en este caso esta de aquí. ¿Vale? Por defecto le pone nombre visualización, pero le podemos cambiar al que queramos. ¿Qué más vamos a encontrar aquí interesante? Vale. Bueno, también no he mencionado mucho, o nada en la presentación. Si acaso lo añadiré antes de colgarosla, pero bueno, es importante también
aquí, si no recuerdo mal, el data logger, Other objects, sí, el application logger. ¿Y qué más? Ya una vez tenemos configurado sobre todo lo que sería el apartado de hardware, que sería la pestaña Devices, y hemos creado algún programa o algo que le podamos ya cargar al PLC, ¿vale? Ya podríamos probar ya a conectarnos y bajarle programa. Entonces, yo creo que ya iríamos al apartado de conexión, ¿vale? Para conectarnos al PLC es bastante sencillo. Hay muchas maneras de conectarse, pero bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es podemos elegir o bien por el menú online, ¿vale? El login, o este icono de aquí, que es el login. Entonces, veréis que lo primero... ¿Estoy conectado? No. Sí. Nos muestra una lista de todos los controladores que ve en la red. Podemos borrarlos todos y refrescarla. A veces, en el caso de que no tengamos claro cuál estamos viendo. Vale, entonces elegimos de la lista al que nos queramos conectar. Si tenemos clara la IP que tiene, si no, pues también lo podemos hacer por name o por IP. Aquí digamos que se elige la manera de conectarse. Si le decimos la IP que tiene la configuramos aquí, que es la 162 de este rango, y hacemos un login. Deberemos confirmar la conexión. Nos solicita mediante pulsando Alt F simultáneamente para evitar maniobras no deseadas. No quiero cargar, perdón, no quiero cargar. No. Vale, otro tema que muchos os preguntaréis a veces y no se sabe bien cómo hacerlo es cambiar la dirección IP. Yo tengo un controlador que cuando he hecho el login me lo ha detectado, pero veo que tiene una IP aquí extraña o no deseada. Yo quiero cambiar la IP antes de conectarme para trabajar con esta. Es tan sencillo como hacer botón derecho encima de este PLC y darle a Edit Communication Settings, ¿vale? Y le cambiamos la IP por aquí, ¿vale? A través de esta pantalla le definimos la nueva IP, entonces seleccionaremos esta casilla de aquí si queremos que la IP se escriba en lo que se llama fichero de postconfiguración, ¿vale? Para que se mantenga y no se pierda al quitar tensión. ¿Vale? Está la IP nueva, digamos, que le configuremos. Lo que hace es actualizarnos este fichero. Vamos a ver si soy capaz de mostrarlo. ¿Vale? Para eso tendría que estar conectado. En este fichero de postconfiguración. No. Pues le digo que no me desconecta. Pues vamos a abrir el suyo. Perdonad que habrá... Confirmamos. Bien, este es otro punto. ¿Veis que aquí nos está preguntando qué tipo de carga queremos hacer? Esto va a depender en gran medida de cómo le configuremos en el menú
online el multiple download. ¿Vale? En el menú, ahora no me deja, en el menú online tenemos la opción esta multiple download, ¿vale? Donde depende la opción que le hayamos configurado. Esto es también bastante importante, ¿vale? Va a hacer siempre o va a intentar en primer lugar hacer un cambio online, ¿vale? de las cosas que vea diferentes, y si no es posible una carga completa, solamente cambios online, y si no es posible no cargar nada, o realizar siempre una carga completa. Por defecto creo que viene la primera opción. Vamos a conectarnos. En principio no había nada diferente. Así que, with online change, no sé por qué. Aquí nos avisa de que siempre tenemos un fichero de configuración, que lo tengamos presente, que va a escribir los ajustes que tengamos aquí. Podríamos en la Ethernet 2 no tenemos, en la Ethernet 1 no tenemos nada, perdón, en la Ethernet 2. Podríamos haber ajustado aquí una IP distinta, dice, pero hasta que no actualicemos el fichero de postconfiguración, que lo tenemos en debug, perdón, en build post configuration. Aquí vemos que estos en realidad son los ajustes de red para cada puerto Ethernet que nos va a cargar el PLC al arrancar. Es importante tener en cuenta cuando realicemos el boot project, si realizamos alguna modificación, ¿vale? Y no actualizamos la boot application, si quitáramos tensión, el programa que se nos va a cargar de nuevo va a ser el anterior a la modificación, con lo cual es también muy importante, ¿vale? O ir haciéndolo periódicamente, o cuando hagamos un cambio online, a ver, lo que voy a enseñar aquí que ya lo tenía preparado, veremos que muchas veces ya nos sale, creo que viene seleccionada por defecto el Update Boot Project, antes no venía, ¿vale? Porque para no perder los cambios que realizáramos si se fuera a tensión al no haber actualizado el proyecto de inicio, ¿vale? Lo graba ahí en la memoria flash y así no lo perdemos. Otra cosa también importante que tendríamos que tener en cuenta, muchas veces queremos hacer una carga no al PLC, sino al contrario. Llegamos al casa del cliente, a la instalación, y no tenemos el proyecto y lo queremos descargar desde el PLC. Lo queremos para ello, ¿vale? Ya lo he remarcado ahí en rojo, deberíamos haber hecho antes un source download al PLC, al Connected Device. ¿Vale? Siempre y cuando hayamos bajado el código fuente, digamos, al PLC, podremos luego hacer un upload en sentido contrario. Si no, no nos va a dejar. Si no hemos hecho previamente no hemos bajado el código fuente, no vamos a poder recuperar el programa, no vamos a poder cargar desde el PLC el programa. Vale. Esto es también bastante interesante y útil, y es algo que muchas veces nos preguntan y bueno, hay que tener en cuenta esto, el source download. Para poder hacer un upload, primero source download, siempre, obligatorio. Cambio de dirección, esto creo que ya lo habíamos hablado. Otro tema que es bastante recurrente es la actualización de firmware del PLC. Como sabéis, si entre cambios de versión, ya sea de Machine Expert o de Show Machine, es necesario actualizar el firmware de este, y para eso es necesaria la herramienta que se llama Controller Assistant. Muchos ya la conoceréis, pero bueno, para los que no la conozcáis, hay que abrir mediante la herramienta que se llama
O sea, mediante el menú herramientas hay que ir a External Tools y Open Control Assistant. También creo que lo podéis encontrar en los menús de Windows, digamos, pero esta es la manera más fácil, en mi opinión. Vale, y bueno, aquí os explico, no hace falta tampoco que vayamos mucho paso por paso, no hace falta que lo hagamos aquí en directo, pero os dejo en la explicación paso a paso en la presentación que os enviaré. Es importante aquí no tocar nada, este es el punto quizá más crítico, o tener claro que si aquí cambiáis la dirección IP, la vais a machacar en la postconfiguración. ¿Vale? De manera que en realidad la vais a cambiar. Si no la queréis cambiar, dejarla así, aunque os extrañe verla en 000, ¿vale? Dejarla tal como está, ¿vale? Y se mantendrá. ¿Vale? Estos son los pasos. Al final te dice de nuevo que confirmes con Alt F, se carga el fichero de firmware y listo. Y veis que lo que teníamos en una versión ahora lo vemos en otra ya cuando nos conectamos. Vale, bueno, entonces a todo esto ya hemos acabado con todo, digamos, el overview que queríamos dar sobre Machine Expert, sobre cómo empezar un proyecto para todos aquellos que no estéis iniciados, que no hayáis tocado nunca, digamos, esta gama y tengáis que empezar a trabajar con ella. Y abro ahora un turno de preguntas y respuestas para todos aquellos que todavía estéis ahí conectados y tengáis tiempo. Ya sé que nos hemos alargado un poquito sobre la hora prevista, pero bueno, como si tenéis tiempo, yo también. ¿Y qué más os quería explicar? Podíamos entrar aquí en la máquina que tenía preparada, ¿vale? En un proyecto para que podáis ver, por ejemplo, el instanciamiento de algún bloque, ¿vale? La definición de... ¿Qué ocurre? Que no estoy conectado. ¿Hay alguna... ¿Alguien tiene algún... Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo más concreto, ¿vale? Porque yo entiendo que lo que hemos dado es una visión muy general, ¿vale? Para poder empezar a hacer cosas y de dónde están, etcétera. Vale, pues por favor, por mail o... ¿Vale? Se puede dirigir a ese soporte técnico @s.com, a mi atención. También a través del chat. El chat, aunque cerremos la sesión, el chat podéis hacer mención en el Teams, ¿vale? Podéis escribir ahí, todavía nos llegarán los mensajes correspondientes a la sesión de hoy. Y nada, yo os enviaré la presentación y la grabación a todos estos. Por favor, recordad registraros. Hay una pregunta de José Antonio Nieto. Sí. Dice, ¿puede convivir Machine Expert con Sound Machine en el mismo PC? En principio, no. En principio, no. Es algo que no, vamos, desaconsejamos explícitamente. Aunque me consta que hay gente que lo ha instalado y dice que no ha tenido problema. Pero bueno, yo creo que no es conveniente, no es conveniente. Aunque no es bien una tecnología diferente, es bueno tener Show Machine hasta la versión que llegó, que es la 4.3, en separarlo hoy en día que tenemos la facilidad de uso de las máquinas virtuales, tenerlo, por favor, en un virtualizado, en una máquina, y el Machine Expert en otra, o en el host. ¿Vale? Pero separar tecnologías, igual que separar también lo que sería Visio Designer y Terminal Expert, también, por favor, en la medida de lo posible, separarlo como tecnologías distintas en diferentes máquinas virtuales o PCs. ¿Vale? Show Machine y Machine Expert también es algo que mejor en máquinas distintas.
¿Tenemos alguna licencia corporativa Schneider o tenemos que comprarla? Corporativa Schneider para de uso interno. A nivel de licencia, si es para uso interno de Schneider Electric, ponerse en contacto con David Saltiveri, que es el Product Manager y es quien todo esto lo autoriza y lo reparte y os estará seguro, seguro que proporcionará licencias de uso interno sin problema, vamos. Bien, aquí, por ejemplo, mientras para lo que estoy conectado, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vale, es que estoy conectado online. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hola. Aquí ahora. Vale, lo que decía que he creado el FB. Creé el FB este, un marchaparo sencillito, con bueno, unas variables de entrada, unas variables de salida. Vale, lo añadí aquí al POW principal, vale, creando una instancia. La instancia es algo que lo haces buscando en POWs. Este de aquí, por ejemplo, lo añades aquí. ¿Estás pidiendo algo raro o qué? Lo he muteado. Si quisiéramos crear otra instancia, aquí teníamos teníamos un par de instancias ya declaradas arriba, ¿vale? En lo que sería el POW, donde se añade la instancia, ¿vale? Si quisiéramos otra, sería tan fácil como copiarla y renombrarla aquí, ¿vale? Que sería lo vamos declarando instancias y aquí pues las podríamos ir buscando en el árbol de herramientas y vamos aquí insertando. Luego rellenaríamos el interfaz de entrada y de salida. Estos serían variables físicas, por ejemplo, del árbol de aquí. Vale, pues aquí tengo estos podrían ser dos pulsadores. Digo, bueno, es que tengo otra bomba, pues tendríamos aquí cableadas las entradas de los pulsadores que fueran. Vale, en salida lo mismo. Vale, aquí sería el marcha de una de la otra bomba. Vale, iríamos al programa, vale, donde hemos puesto las instancias, que es la subrutina main. Y poblaríamos las patas de entrada-salida de la instancia correspondiente. Esto tiene un menú contextual que nos ayuda a buscar lo que queremos. Cuando empiezas a escribir, digamos que ya te busca en todas las variables del programa para ayudarte, te sale, digamos, una ayuda para ir un poquito más rápido. Aquí, ¿qué más teníamos que poner? Un assignment, al ser una salida. Vale, y el que sea. Esta de aquí la voy a borrar. Vale, ¿qué más os quería mostrar? Vale, y si esto lo quisiéramos cargar al PLC, pues nos logaríamos. El PLC, como que teníamos configurado que siempre intente un cambio online si puede, es lo primero que intenta. Va a hacer un login con cambio online. Le seleccionamos que actualice el proyecto de arranque. Dice que hay errores de compilación. Bueno. Correcto. Esta de aquí, esta variable no existe. Y sin embargo me deja poner online, ¿eh?
Esta variable ha cambiado de nombre. Esta es la... Y ahora intentará de nuevo el hacer el cambio online. Actualizaremos el boot project. Nos advierte que hay una configuración, post-configuración activa. Y ya lo tenemos. Más cosas. Pues, por ejemplo, si queremos forzar una variable, tendremos que crear una visualización, que es el watch. Añadimos esta variable a la visualización y lo vemos aquí abajo. Vale, pues vamos al valor preparado y aquí le decimos pues forzar. Y ya vemos que se nos pone en marcha. Bueno, porque es una física que la estamos forzando. Es referencias cruzadas también. Referencias cruzadas es algo que también es para saber dónde se utiliza una variable en el proyecto. Lo hacemos mediante el browser cross references, ¿vale? Y nos da un listado de todos los sitios donde se utiliza la variable esta en cuestión. Es algo que bueno, son cosas que tienen todos los softwares de programación de PLCs en general, ¿vale? Pero que puede ser de algo que nos cueste de encontrar al ser no estar familiarizados con esta herramienta. Y en fin, no sé si entre tanto, Ernesto, había alguien más con alguna pregunta por ahí. No. ¿No? Entonces, si os parece, cerramos aquí la sesión, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra participación y hasta la próxima. Muchas gracias.